han negado que Dios se hizo carne, porque negando la verdad que Cristo se hizo carne, lo que están haciendo es negar que existe un camino nuevo. Por eso la gente que niega que Jesús, hermano, no vino en carne, son personas que tienen espíritu de anticristo. La Biblia dice claramente en 1 de Juan que todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne es el espíritu del anticristo. Pero cuando nosotros creemos que en ese cuerpo el Señor llevó mis pecados, mis maldiciones, mi condenación, y lo llevó en la cruz del Calvario, en ese momento, cuando me apropio de esa amnistía divina, entonces soy salvo por medio de la fe. Muchos han tratado de limpiar su conciencia a través de buenas obras. En una oportunidad alguien se le acercó al Señor Jesucristo y le hace una pregunta, que es una pregunta muy común hoy en día también, en cuanto a cómo ser salvo. En Juan capítulo 6, versículo 29, ante esa pregunta del versículo 28, cuando dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. O sea, la obra suya y mía que realmente nos provee de salvación es creer en la obra de Cristo, en la obra de Dios en Cristo, en ese cuerpo que en el madero llevó nuestra condenación. Hay personas que han tratado de encontrar una respuesta a su condición espiritual y han querido tener comunión con Dios. Mucha gente tiene buenas intenciones, quiere estar en comunión con Dios, pero no puede alcanzarlo, porque no está siguiendo el camino que Dios ha establecido para encontrar esa vía libre. En el libro de Isaías, en el capítulo 64, en el versículo 6, la Escritura nos habla acerca, mire lo que dice la Escritura, Isaías 64, 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Las obras que usted y yo podemos hacer para merecer la justificación, Dios la ve como algo indeseable. Aquí menciona trapos de inmundicia. La única obra que Dios acepta para declararnos justos es que creamos en el que Él envió, en su Hijo Jesucristo. En esa obra es la que tengo que creer, no en mis obras. Por eso la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, dice la Biblia, sino por la obra de Dios en Cristo el Señor. Por eso el libro de Jeremías, allá en el capítulo 2, en el versículo 22, la Escritura nos dice, aunque te laves con lejía. ¿Qué clase de lejía existe hoy en día en muchos conceptos, digamos, o ideas o corazones religiosos? Es el concepto que menciona aquí. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá. ¿Por qué va a permanecer la mancha del pecado? Porque no existe obra humana que pueda limpiar el pecado. Hay lejía religiosa, hay jabón de obras, eso no puede limpiar, pero la sangre de Cristo sí nos limpia de todo pecado. Por eso dice Dios en Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como carmesí, serán como blanca lana. Hebreos 10:12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Hay un solo sacrificio que nos perdona. Ahora bien, esto nos abre la puerta, se rasga el velo. Ahora tengo libertad de entrar. ¿A qué? A tener la asistencia, la ayuda del sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo. Y esto es lo que quiero, hermanos, destacar. Que cuando desconocemos el ministerio, la actividad
la intención del corazón de Cristo para con su iglesia, perdemos grandes oportunidades por desconocimiento. La Biblia dice: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y cuando la Biblia menciona aquí que tenemos en el cielo un sumo sacerdote, y para estar en el cielo murió, resucitó y ascendió, y tenemos esa asistencia continua por cuanto Él está vivo, hermanos. Ahora, nosotros, cuando desconocemos el carácter, el corazón de Cristo, no nos acercamos. Usted puede notar, por ejemplo, a los niños que siguen a un adulto. ¿Por qué los siguen? Porque los niños tienen un discernimiento especial, que saben que alguien les brinda confianza. Por eso los niños seguían a Cristo. Ahora, si los niños no se le acercan a usted y no se me acercan a mí, por algo será. Pero la confianza que crea el carácter de aquella persona hace que los demás se acerquen. ¿Por qué nosotros no nos acercamos al Señor? Es porque desconocemos su carácter. Hermanos, Dios no es lo que pinta, hermanos, digamos, algunos artistas de la Edad Media, que dibujaban a Dios con un rayo en las manos, haciendo una representación de Zeus y de otras entidades religiosas de aquel entonces, del politeísmo. Y algunos creen que Dios es así. Dios no es así. Hermanos, quiero que vean lo que dice la Escritura acerca del corazón de nuestro sumo sacerdote. Una de las cosas que debemos de saber es que Jesús nos comprende, ¿sí o no, hermano? Él entiende nuestras batallas. Lea conmigo siempre en Hebreos capítulo 2, versículo 16 en adelante. Dice: porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía de ser semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Lo primero que vemos aquí es que Jesús entiende las batallas. Algunos no se acercan para pedir ayuda porque dicen: Jesús me va a rechazar, quizás no me va a entender, me da pena, me da vergüenza, ¿cómo voy a venir? Hermano, si el Señor ya lo sabe. Pero eso, hermano, nos debe de ayudar a comprender que Él lo ve con ojos de misericordia. Él entiende. A lo mejor usted quiere tener, digamos, comunión con alguien, pero se obstaculiza porque usted sabe que esa persona no le entiende. Mas Jesús sí nos entiende más de lo que nosotros pensamos. No solamente nos comprende, y eso nos estimula a acercarnos, pero también dice aquí, misericordioso ante nuestra debilidad. Él es misericordioso. O sea, Él va a hacer cosas a favor nuestro, no porque lo merezcamos, sino porque somos hijos de Él. Entonces, esa actitud de Cristo nos debe de ayudar. Y sabiendo también que Cristo, cuando tomó forma humana, Él tuvo sus batallas. Dice Hebreos capítulo 5, versículo 7. Y esto se revela en la Escritura para que entendamos que Jesús nos entiende. Dice el versículo 7 del capítulo 5: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar desde la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Por qué es importante entender que Jesús tuvo esas batallas? Porque el Señor nos entiende. Entonces, las batallas que nosotros tenemos, hermanos, el Señor las entiende porque Él, en su día de encarnación sobre esta tierra, hermano, Él pasó momentos difíciles. Entonces, eso me ayuda a acercarme a Él, a mi sumo sacerdote. Y en tercer lugar, Él es fiel, dice aquí la Escritura. Él es fiel. Es decir, que aunque nosotros no lo seamos,
Él permanece fiel y Él no nos abandona. Lo que Él ha comenzado, lo va a terminar. Dice la Escritura, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, si conocemos el corazón de Jesús, primero, Él nos comprende nuestra batalla. Segundo, Él es misericordioso en nuestras luchas. Y en tercer lugar, Él es fiel. Él va a terminar lo que ha comenzado en nuestra vida. Eso me ayuda a acercarme a la asistencia que puedo tener de Él. Entonces puedo echar mano de su capacidad, de su servicio. Cuando hay alguien que ha hablado, por ejemplo, al cuerpo de bomberos por alguna necesidad, usted sabe que le habla porque sabe que ellos pueden manejar una situación. Por ejemplo, alguien tiene un panal de abejas africanas, usted no la va a tocar. Usted va a llamar al cuerpo de bomberos porque ellos están especializados, saben manejar las circunstancias, saben cómo tratar. Entonces cuando nosotros conocemos la capacidad que hay en Cristo, nosotros vamos a acudir a Él, hermanos. Hoy más que nunca debemos de aprender a depender del ministerio sacerdotal, es decir, del ministerio de ayuda, de socorro del Señor. Entonces, si yo entiendo que Jesús tiene la capacidad, entonces debo de abandonarme en lo que Él puede hacer por mí. Una de las cosas es que Él puede socorrernos en nuestras tentaciones. La palabra tentación también se traduce como pruebas. Nosotros todos no tenemos pruebas, tenemos tentaciones. ¿Habrá alguien que nunca ha tenido tentación? Levante la mano. Gracias. Es que el único que ya no siente tentación es el que ya se murió. Pero aquí dice la Escritura, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hermano, cuando usted está pasando por una tentación, por ejemplo, de decir algo que es inconveniente, y la palabra la tiene en la punta de la lengua, y tú dices, se la voy a decir, pero sabe que no es conveniente, pida ayuda. Clame al Señor, clama a mí y yo te responderé y te haré ver cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando usted esté pasando por una tentación sexual, clame al Señor. Si usted está pasando por una tentación de carácter económico, clame al Señor, porque usted sabe que existe una oferta, que no es oferta, pero es una trampa para que usted vaya a la cárcel haciendo algún trabajo, alguna, digamos, dando soborno o tomando algún dinero que es de una forma ilícita. En ese momento, clame a Dios, diga, Señor, yo no puedo. Está pasando por una prueba o tentación en la enfermedad, una tentación para darle la espalda a Cristo. Clame a Dios. Es lo que dice aquí, que Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Echemos mano del socorro de Cristo. ¿Y saben por qué es efectivo? Porque Él resucitó de entre los muertos y vive para asistirnos a cada uno de nosotros. Además de eso, ese servicio es un servicio, hermanos, responsable en atender las necesidades de cada uno. Dice Hebreos 3, 1 y 2. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual, oiga esto, es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Versículo 6. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Aquí nos habla que Jesús es el administrador de su iglesia. De hecho, Jesús es la cabeza de la iglesia. Entonces, como cabeza, como hijo sobre su casa, que es la iglesia, Él está velando por todas las necesidades. Hermano, cuando tenga una necesidad, pídala al Señor. Hay personas que con mucha confianza se acercan y dicen, nada menos hace unos momentos escuchaba a alguien decir, yo voy a orar para que Dios le provea eso. ¿Cree que lo puede dar? La otra persona dijo, no sé, pero pídaselo entonces. Hermano, pidamos, el que pide recibe, dice el Señor. El que busca halla, el que toca se le abrirá. Es importante, hermano, si Cristo está pendiente sobre su casa, está pendiente de su vida emocional,
está pendiente de sus heridas, está pendiente de sus proyectos. Jesús está pendiente de su futuro. Jesús está pendiente de los problemas que todavía está arrastrando del pasado. Él está pendiente de todo. Entonces, si yo llego a creer en eso, claro,